right, Está bien, se brethren, we escucha. have about 30 minutes for Q&A. We can cover either what I've just dealt with, or we can cover the earlier material. It's totally up to you. Ok, tenemos más o menos 50 minutos y podemos cubrir para preguntas y respuestas, entonces podemos cubrir cualquier cosa de lo que hemos hablado en esta última sesión o cualquier otro material, ¿no? que hemos estado compartiendo y que ustedes tengan. Sí. Sí, está bien. Where is the extra mic? El micrófono, creo que quiere grabarlo. Bueno, no sé si realmente lo que ustedes están enseñando esta tarde es muy bueno, hablando del pecado que podemos tener personalmente, hablando del cambio de la crianza de la familia. No sé si usted tiene experiencia que de ahora en adelante, digamos mañana, cómo realmente podemos cambiar o corregir, decirlo así, mejor corregir lo que hemos estado haciendo, lo que usted nos está enseñando acá. ¿Cuál es la mejor práctica para corregir y comenzar de nuevo? I guess the question is more practical. He says, thank you for what you've been talking about family and our own personal lives, sinful lives. You know, that's very challenging to us, and we recognize the importance and need of that. However, I don't know if you could share from your own experience, I don't know if you faced that, but how can we, like in practical steps, how can we or what can we do to change this sin or this problem that we have in our life so we can correct and go do better farther down the road as far as my relationship with my children, leading them spiritually, or my family? Okay, I just need to understand the question a little bit, because my understanding is simply fulfill your biblical role as a father and as a husband. Sí. Entonces, bueno, tal vez necesito entender mejor la pregunta, pero si, simplemente lo que voy a decir en cuanto a esto en verdad es muy simple. Simplemente cumple tu rol como padre y como esposo. Tienes que decidir hacerlo. But obviously, I think you're asking at a deeper level, and I need to understand what the challenge is for me to be able to understand. Entonces, la pregunta obviamente que estás haciendo tal vez es un poco más, a un nivel un poco más profundo. Entonces, tendría que entender tal vez el reto en específico o tal vez la dificultad en específica para poder proveer una respuesta más exacta tal vez en relación a eso. La pregunta es, vamos a poner dos ejemplos. Uno, hablando así, si un hermano... I'm going to give you two examples, he said. Un hermano tiene un pecado, cualquiera que sea el pecado, no sé. Él dio un ejemplo, si tienes un pecado, dijo, no, tienes que salir de ese pecado para que tu familia te empiece a creer. Okay. Si un hermano tiene un pecado, ahora mismo, en la práctica, ¿qué es lo que tendría que hacer el hermano? Okay. Para poder realmente salir adelante con su familia, esa es la pregunta con su familia. Y lo otro, en la práctica, como de ahorita en adelante yo quiero hacer lo que me parece bien lo que puso a hacer con la familia, y si yo quiero cambiar con mis hijos y mi esposa, tendría que ir ahorita arriba y decirle, bueno, de ahora en adelante voy a hacer las cosas así, o hacerlo yo poco a poco. I guess that the question is like, thinking of practical terms. As far as you've said, if there is some hidden sin or something, a sin, you need to leave that, because if it not only will destroy your life, it will destroy the church, your ministry. Okay, let's say there's a brother, this is one example, and he has a hidden sin, whatever the sin might be. What should he do so that he doesn't destroy his life and the life of the church?
what could be practical things that you could recommend or that he could do in order to overcome, to have victory over this sin, and thinking more along the lines of the family and of the children. What are practical things or steps that he could take to guide them into holiness with the family? For example, do I just go upstairs and, for example, or tell my wife, or he tells his wife, okay, from now on, we're going to start doing devotions and we're going to do it here? Or do I start working with myself or with the person little by little with this, making the changes gradually before I go with them or something like that? Okay, assuming I understand the question. Okay. I hope I explained the question well. I think your first responsibility is to acknowledge your failure to the people that you have failed. Okay, asumiendo que entiendo la pregunta, la primera responsabilidad, ¿no?, que tenemos es reconocer nuestro pecado, nuestra ofensa a las personas que hemos ofendido. So for instance, if you've not been leading the family in family devotions, por ejemplo, entonces, si es que no has estado dirigiendo a tu familia en un devocional familiar, you don't just show up and start saying, so beginning tonight, this is what we'll be doing. Simplemente no vas y te presentas y les dices, bueno, comenzando esta noche vamos a hacer el devocional. Rather, you say to the family, I have come from a conference. Más bien lo que tú les dices es, acabo de venir de una conferencia. We were taught about this. Hemos aprendido respecto a esto. I realized that I was not doing what my duty is. Y yo he comprendido que no he estado haciendo lo que es mi deber hacer. I prayed to God to forgive me. He orado al Señor para que me perdone. And to give me the grace to begin doing what I'm supposed to do. Y para que me otorgue la gracia para comenzar a hacer lo que se supone que debo hacer. And now I am coming to you saying, help me to be a father that leads the family in the Word of God. Ahora estoy viniendo a ti para rogarte y pedirte que me ayudes a ser el padre que Dios quiere que sea en mi hogar. Okay, so you provide the context. Primero provees el contexto, entonces. Where you are coming from as you now want to make the change. Entonces, ¿de dónde estás viniendo ahora que quieres establecer este cambio? And then also you are showing that even for you it is a learning process. Y al mismo tiempo tú les estás mostrando que también para ti es un proceso de aprendizaje. So they should support you and be helpful to you as you are carrying out your duty. De tal modo que ellos puedan apoyarte y tener gracia contigo mientras tú te esfuerzas por llevar a cabo esto. Okay, so at least in that area, that's what I would say. Por lo menos en esa área es lo que yo diría. Okay, any other, there's a hand up here. En su opinión, ¿cómo definiría la labor de un misionero? Entendiendo que quizás un misionero es un enviado de la iglesia a plantar otra iglesia, o un misionero es más lo que entenderíamos en la escritura como un evangelista, alguien que va a un lugar, predica el evangelio en donde Cristo no ha sido anunciado. In your own view, how do you understand or define a missionary? Do you understand a missionary as someone who goes to a place to start a church? Or do you understand a missionary as we see him in Scripture, that's what he said, as someone who goes to a place where Jesus hasn't been named, I guess, and then goes, he shares the gospel as a pioneer, sharing the gospel in this area and guiding people, evangelism, being more as an evangelistic person. Okay. Clearly, in the Bible,
the word missionary doesn't exist. As we look at, obviamente cuando vemos en la Biblia nos damos cuenta que la palabra misionera no aparece ahí, misionero no existe. Okay, so But it depends. It depends what translation you're reading. Some translation may have the word missionary. Misionero creo que es la palabra, viene a ser la misma palabra que apóstol. O sea, porque creo que con la versión del latín, nosotros tenemos la palabra misionero del latín. Yeah. Pero la palabra It is in the latina Latin que se tradujo como misionero es la palabra apóstol. Apostle. Okay. well, that's what I'm about to come to that. Okay, That- ya va a llegar ahí. That the closest Greek word we have is the word apostle. La palabra más cercana que tenemos para misionero es, ¿no? Apóstolos. And apostle simply means a sent out one. Y esto en su término, en su uso común, significa alguien que ha sido enviado. It doesn't tell us in the word itself what he has been sent to go and do. La palabra misma no nos dice qué es aquello que él ha sido enviado a hacer. So what we then have is a situation where we are looking in the Bible for what the apostles were doing. Entonces, lo que tenemos es entonces, mediante esta palabra, es una situación en que tenemos que examinar la Biblia y buscar qué es lo que la Biblia nos dice que los apóstoles, ¿no? Los enviados, estuvieron haciendo. And when we look into that context, they were clearly pushing the boundaries of the Christian faith. Entonces, lo que vemos en estos contextos, algo que es claro, es que estas personas estuvieron empujando los límites del cristianismo. They were sent out to establish the Christian presence where they Lo que are. vemos es que ellos fueron enviados para establecer la presencia cristiana a los lugares que fueron. Now, clearly, it would mean that one of the primary ways in which it is done Claramente eso significaría que una de las formas o maneras primarias en la cual esto se hace is to plant churches where there are no churches at all. es mediante plantar iglesias en lugares donde no hay iglesias. But again, you will realize that that's a very philosophical statement. Pero como también ustedes se van a dar cuenta, eso es una declaración bastante filosófica. Because when we say where the Christian church is not, do we mean the whole country? Do we mean the whole province or state? Do we mean the whole city? Do we mean a suburb? What do we mean by where? Y cuando decimos que es bastante filosófica, es decir, la pregunta de ir a lugares donde no hay iglesia para plantar una iglesia, cuando decimos que es bastante filosófica, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos a todo un país donde no hay iglesia? ¿Nos referimos a todo un estado donde no hay iglesia? ¿Nos referimos a toda una ciudad donde hay una iglesia? ¿Nos referimos a un distrito donde no hay iglesia? ¿A qué nos referimos? Again, you start asking yourselves the question, where do you draw the line? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿dónde hacemos la línea de división? For instance, if the presence there is of a Roman Catholic Church, do you say, okay, there's already the church there? Y todavía podemos llevar esta pregunta un poco más allá. ¿Cuál es el límite? Si decimos, entonces ya en ese distrito hay una iglesia católica, entonces podemos decir o decimos que, bueno, ya hay presencia del cristianismo ahí. Algunos harían eso, ¿o no? Or if there is the extreme charismatics with their deliverance message. O si en el lugar hay ya grupos carismáticos extremos con su mensaje de expulsión y de demonios, ¿no? De su mensaje de expulsión, entonces ¿ahí hay iglesia? So I think ultimately you as church leaders
should be praying about furthering the kingdom of God. Finalmente pienso que ustedes como líderes de la iglesia tienen que estar orando para extender el reino de Dios. And then sending out men to go there where there is need for more light. Entonces, después de eso, entonces tienen que enviar hombres, personas, allí donde hay necesidad de más luz. So that if there is a person who comes to Christ in that area, De modo que si hay alguna persona que viene a Cristo en aquella área, he at least has one good church to go to. él por lo menos tenga una buena iglesia a la cual asistir. Whether it's going to take him 10 minutes or 45 minutes to get there, Ya sea que le tome 10 minutos o 45 minutos para llegar allí, at least you have done your part. entonces por lo menos tú has hecho tu parte. And the person you send there is making sure that he goes from start to finish. Entonces la persona, el evangelista, está asegurándose que esta persona pueda pasar de la etapa 1 a la siguiente etapa. So, biblically speaking, that's what missions is about. Entonces, hablando bíblicamente, en eso consiste las misiones. Okay, any other questions? Otra pregunta allá atrás. Sí, ahí está bien. Sí, hace aproximadamente un mes nos estamos reuniendo por acá por Los Olivos con un grupo y gracias a Dios hay más de 10 personas. Hemos iniciado con la predicación de la palabra de Dios, todo lo que es evangelístico, y quisiera alguna sugerencia, alguna idea, algo que nos pueda ayudar y nos pueda ayudar en algo. Amén. Approximately a couple of weeks ago, or a few weeks ago, they've started a meeting with a number of people at a house at a place where he lives, and there's a number of, thankfully, 10 people that are getting together, and he started preaching to them. I guess what he's asking if there is a word of an advice that you could give them as far as how to further proceed with. ¿Esto es como una iglesia que están comenzando, plantando? ¿O es una célula? Es un grupo, en la casa de una familia. O sea, toda una familia, aparte hay amigos de la familia. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Solamente reunirse o quieren comenzar una iglesia o estás considerando esto una iglesia? Esa es la pregunta. Claro, estamos orando para ver, o sea, qué es lo que Dios quiere, ¿no? Inicialmente se ha iniciado con la predicación, ¿no?, del Evangelio. Entonces, de ahí ya el Señor irá, ¿no? Okay. Okay, I guess that they happen to have to be meeting with a family. They became saved, they had this house, and they wanted to reach out to the family, so he started preaching the gospel there in that meeting. So he doesn't really have necessarily a goal set or define whether they want to start a church or something. This is what it's happening. So I guess as the Lord leads, they'll know what to do, but he's asking for a piece of advice. What would you tell them? All right, that's a very good example of what happens in the book of Acts. Eso es en verdad un buen ejemplo de lo que sucedió en el libro de Hechos. In the book of Acts, churches began in different ways. En el libro de Hechos, las iglesias comenzaron en maneras diferentes. You had situations where there was persecution and the believers spread, and wherever they went, churches were starting. Tienes el contexto de persecución donde creyentes comenzaron a sufrir, entonces escapando de la persecución se fueron a otros lugares y comenzaron iglesias donde fueron. You also had situations where people like Paul and Barnabas and Silas would actually be sent to go and plant a church. Luego también tienes ejemplos donde creyentes como Pablo y Bernabé fueron formalmente enviados para ir a un lugar y comenzar iglesias.
Sometimes they just heard that a church has begun in a particular place. Algunas veces ellos simplemente escucharon que una iglesia comenzó en algún lugar en particular. In other words, you can't box in the Holy Spirit. En otras palabras, no puedes cuadricular al Espíritu Santo. He is larger than all of us and all our plans. Él es mucho más grande que todos nosotros y todos nuestros planes. However, what you notice in the book of Acts Sin embargo, lo que podemos percibir en el libro de Hechos is that wherever there was this unplanned move of God the Holy Spirit, lo que podemos percibir es que en cualquier momento o en cualquier circunstancia donde había este movimiento no planeado del Espíritu Santo and people were getting saved y las and personas fueron salvadas beginning to work together, y comenzaron a trabajar juntos, they would send one of the apostles there ellos enviaron usualmente a uno de los apóstoles allí to go and put in order things. para ir y ordenar las cosas. And that's important Y eso es importante, because a church must follow finally the pattern of the New Testament. y es importante porque una iglesia de alguna manera finalmente debe seguir el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. So, however a grouping of God's people might start, Entonces, cualquiera sea el modo mediante el cual un grupo de personas que se han convertido pueda comenzar, it's important to go to the nearest evangelical church that you are comfortable with, es importante entonces ir a la iglesia evangélica más cercana con la cual ustedes se sienten cómodos, to ask the elders there para conversar con los ancianos allí y preguntarles, to provide oversight over whatever is happening. para pedirles que ellos de alguna manera dirijan o nos puedan guiar a cualquiera que lo que está sucediendo ahí en este grupo, ¿no? So that they begin to guide you in taking a particular direction. De tal manera que ellos puedan guiarte respecto a qué dirección en particular debes seguir. And anyway, if the church grows, rather, if the group grows into a church, Y cualquiera sea el caso, pero si el grupo crece para ser una iglesia, you can't appoint yourselves as elders. tú no puedes votarte a ti mismo o ustedes no pueden escogerse a sí mismos como ancianos. You can't just ordain yourselves as elders. No puedes ordenarte a ti mismo o al grupo a sí mismo como los pastores de la iglesia. You will need those that are already ordained who have seen that you have qualified to then ordain Entonces you tú vas a as elders. necesitar apelar a estos que son pastores, que han sido ordenados, y ellos tienen que venir y examinar y determinar si es que cumples los requisitos y has llegado a este nivel para seguir un proceso de establecimiento, de ordenamiento. Okay, so that would be the important first step to take. Entonces, esto sería el primer paso importante que debemos tomar en cuenta. Then from there, I think everything works itself out as you are being overseen in your development process. Y de ahí, obviamente, ya todo va a seguir su curso normalmente mientras tú vas dirigiendo, ¿no? Si es que vas dirigiendo este grupo. All right, 7 more minutes. 7 minutos más. Okay, question here. Aquí hay una pregunta. La pregunta es la siguiente. Hay muchas congregaciones aquí en el Perú.
There's many congregations here in Peru. En cada ciudad, cada pueblo, In every city, every town. distrito, District. barrio, como llamemos. Yeah. ¿Qué cosas tendría que hacer yo o por qué tendría que plantar una nueva iglesia y no buscar ayudar en alguna que ya está plantada? Okay, since that is our reality, what are the reasons why should I wish or desire to plant a new church instead of look for another one where I could help in any way in the ministry? Okay. I think the obvious issue is number one, is the gospel being preached in that area? Entonces, la cosa que tenemos que tener en cuenta, tal vez lo que es obvio, lo que debe ser obvio es, no hay alguna iglesia centrada en el evangelio en esa área. Because speaking for my own country, Puesto yo, para hablar de mi propia experiencia en mi país, a lot of the churches around lost the gospel long ago. muchas de las iglesias donde vivo han dejado el evangelio hace mucho tiempo. They've become social clubs. Se han vuelto grupos sociales. So you can read, it says church, Puedes leer, aunque dice ahí iglesia, but you would have to be there for a whole year before you ever hear anything that sounds like the suffering, substitution, and satisfaction of Christ. pero tú vas a estar ahí en esa iglesia por bastante tiempo antes de escuchar cualquier cosa respecto al sufrimiento, sustitución y satisfacción de Cristo. So that the so-called light is actually darkness. De tal modo que la así llamada luz en realidad es oscuridad. And in a situation like that, it is important that we establish a gospel preaching church there. Entonces, en una situación como esta es importante que establezcamos una iglesia centrada en el Evangelio, que predique el Evangelio. The second is in terms of a healthy home for believers. Y el segundo punto importante tiene que ver en relación con un ambiente saludable, un hogar saludable para los creyentes. Sometimes churches that have at least some amount of gospel Algunas veces iglesias que por lo menos tienen algún grado, ¿no? Del Evangelio, have become, in terms of preaching, they have become more of entertainment centers. cuando viene al asunto de la predicación, lamentablemente se han vuelto más como centros de entretenimiento. People just go there to have fun. Gente entonces va a la iglesia para divertirse un rato. They may be Christians themselves, Y tal vez sean cristianos, en verdad, but the worship of God has long ago been lost. pero la adoración a Dios se ha perdido hace tiempo. There's no effort at the people of God being sanctified or made more holy. No hay ningún esfuerzo entre el pueblo de Dios para que ellos puedan crecer en santidad, de llegar a ser cada vez más santos. Again, when you find that God's people who know better are constantly complaining in that whole area, Nuevamente, cuando encuentras creyentes quienes saben mejor y entienden mejor y se están quejando constantemente en esta área, it is important to provide such believers with a healthy home. es importante entonces proveer a estos creyentes de un hogar saludable. It's a healthy home for themselves. Es un hogar saludable para ellos mismos It's also going to be a healthy home for their children. y también va a ser un hogar saludable para los hijos de estos creyentes. You know, again, speaking about the situation in Africa,
Y nuevamente vuelvo a nuestra situación en África. I remember on one occasion being invited to a church. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a una iglesia. We met, I was evangelizing on a Sunday morning at a hospital. Bueno, en aquella ocasión estuve evangelizando en un hospital el domingo en la mañana And there were two other brethren who were also evangelizing. y habían otros dos hermanos que también estuvieron evangelizando. And they invited me to their church. Entonces me invitaron a su iglesia. This was a few years before I became a pastor. Esto fue unos años antes de que yo llegara a ser pastor. So I went with them to their church. Así es que fui a su iglesia And I noticed that on the way to the church, we went to their home. y me di cuenta que camino a su iglesia pasamos por sus casas. And they had prepared a full meal. Ellos habían hecho todo el almuerzo, un curso de comida. Y The kind of food you eat at lunch, they were wanting us to eat at 9 o'clock in the morning. el tipo de comida y la cantidad de comida que usualmente debes comer en el almuerzo, querían que comamos a las 9 de la mañana. Now, I had already had my breakfast, so I turned it down. Entonces yo ya había comido desayuno, así es que decliné la invitación. But when we go to the church, I could understand why they had to eat so much food. Pero cuando llegué a la iglesia, finalmente entendí por qué tenían que comer tanta comida en la mañana. There was a lot of activity. Había mucha actividad en su iglesia. I mean, the singing alone De hecho, solamente el tiempo de cantar took about 2 hours. demoró 2 horas en la iglesia. And you were marching around the whole building the whole time. Y estuviste marchando alrededor del edificio todo el tiempo esas 2 horas. And doing a lot of what looked like exercises. Y pareciera que estabas haciendo aeróbicos, ¿no? Juntos. But just repeating the same phrase over and over and over again. Pero estuvieron repitiendo la misma frase vez tras vez, tras vez, tras vez. We are going, we are going, we are going, we are going. Entonces lo que estaban cantando vez tras vez mientras danzaban alrededor del edificio era estamos yendo, estamos yendo, estamos yendo, estamos yendo, estamos yendo, estamos yendo. Did they arrive? Don't even know where we're going. No sé ni a dónde estaban yendo, dice. ¿No? You know, the more I stayed there, the more I was thinking, these people need to see a real church. Entonces, mientras más tiempo me quedé allí, más me decía a mí mismo, esta gente necesita ver una iglesia de verdad. When the preaching started, Cuando la predicación comenzó, the person read a passage of scripture la persona leyó un pasaje de la Escritura. and sort of jumped on that verse about 2 to 3 times. What was that? Oh, okay. Sort of Luego, bounced. y luego mencionó el versículo o hizo algunos comentarios del versículo un par de veces. And dived into the pool of his own imagination. Y luego se metió en la laguna o en el mar de sus imaginaciones. And he was just hitting the people on the head. He was just hitting them. Y les golpeaba a las personas en la cabeza y les golpeaba. Shouting at the top of his voice. Y gritando hasta que los pulmones se le reventaban. Even white saliva started coming out of Incluso his toda mouth. la saliva como silvestre parecía que estaba saliendo. And he jumped off the pulpit. Y saltaba del púlpito. And he was walking in the congregation like this. Y caminaba en la congregación como un boxeador. And I was thinking again, these people need a real church. Entonces seguía pensando, más aún, esta gente necesita ver una iglesia de verdad. Because if they grow up like this, they'll be thinking this is church. Porque si ellos crecen así, van a crecer pensando que la iglesia es así, That this is worshiping God. que esto es adoración a Dios. And yet, if you read your Bible, Pero cuando lees tu Biblia, that's not what you are finding here. pero no encuentras nada de eso.
there is respect for God, hay respeto por Dios, consciousness of God, exposition of God's word, exposición de la palabra de Dios, people genuinely praying out of a need for God, gente que está orando genuinamente por la necesidad que tienen de Dios, not commanding God. no les están ordenando a Dios. So I genuinely felt, although there was a building full of people, En verdad me sentí, aunque había un edificio lleno de gente, we needed to do the people a favor by planting a church that represents the New Testament. entonces yo sentí que necesitábamos hacerle un favor a este pueblo mediante la plantación de una iglesia para que ellos vieran lo que es la adoración al Señor. However, if we have another place where there is not, Jesus is not even mentioned, Pero sin embargo, si conocemos de otro lugar donde Jesús ni siquiera se ha mencionado, then I would want to put the first priority there. entonces mi prioridad iría a ese lugar primero. Now, what we did in Zambia, for instance, Lo que hicimos en Zambia, entonces, por ejemplo, is because the environment has become filled with these deliverance things, puesto que nuestro ambiente ahí por donde estamos en Zambia se ha llenado de estas cosas de liberación y de exorcizamiento, we determined to plant one Reformed Baptist church in each of the provincial capitals. habíamos decidido plantar una iglesia bautista reformada en cada región o en cada parte principal de las regiones allí, de las provincias principales, ¿no? Then Zambia has two major roads, one from the south going north, another one from the west going east. Entonces Zambia tiene dos avenidas o autopistas principales, una que va del sur al norte y otra del oeste al este, del este al oeste. And where these two roads cross, Y donde estas dos avenidas that's where the se capital encuentran, city is. ahí es donde se encuentra la capital. And so we Zambia. determined that in all these major cities would have at least one Entonces Reformed nosotros Baptist church. determinamos que en cada una de estas ciudades principales, ¿no? De arriba abajo, norte, sur, este, oeste, habría de haber una iglesia bautista. And then because Lusaka is the population center, 1/10 of the Zambian population lives in Lusaka. Y como la mayoría de la gente vive en Lusaka, We decided to have more churches in the capital city. entonces hemos decidido tener más iglesias en la capital, en Lusaka. And then we determined that in the nations of Africa, Luego determinamos que en las otras naciones de África, in each English-speaking nation, en cada nación donde se habla inglés, we were going to put one Reformed Baptist church in each of the nation's capitals. y vamos a poner una iglesia bautista reformada en cada capital de estas naciones. And that's what we are doing. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. So the provincial capitals have churches. Así es que las capitales de estas provincias, donde están las The iglesias, main towns going that way and the main towns going this way all have churches. entonces las ciudades principales que están entre norte y sur y este a oeste, todas tienen iglesias. And the capital cities of Namibia, Botswana, Malawi, now Uganda, and now Sierra Leone. Y Sorry. las capitales de todas estas ciudades, Namibia, claro, las capitales de esos países, Namibia, Botswana, ahora Uganda, también tienen iglesias, ¿no? We are continuing to plant these Vamos a churches. continuar plantando iglesias o continuamos plantando iglesias. And it's not because
there are no other churches, Y no hacemos esto porque no hayan otras iglesias, it is because we recognize the need to put healthy spiritual homes in those places. sino porque reconocemos la necesidad de poner iglesias o hogares saludables para estos creyentes. And also, when you have a number of churches together in one place, Y también cuando tenemos un número de iglesias juntas en un lugar, you are able to pool your resources together and you can do much more. y también puedes unir los recursos juntos y puedes hacer mucho más. So, for instance, this university, a number of our churches have come together to start a university. Por ejemplo, esta universidad es el resultado de un gran número de iglesias que se han unido para So hacer you, esta you are universidad. able to do much, much more when there are more of you working together. Y también por eso entonces eres capaz de hacer mucho más cuando hay más de ustedes trabajando juntos. So those would be some of the reasons why. Entonces, esas serían algunas de las razones por qué. But clearly, if there's a place where Christ is not known, that should be priority. Pero definitivamente, si antes de esto hay un lugar donde Cristo aún no ha sido mencionado, eso debe ocupar la prioridad.